¿Cómo calcular las distribuciones de equivalentes y rápidamente un cálculo de calorías? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es iniciar con el conteo calórico, ¿sale? Hay que estimar primero el requerimiento calórico de cada individuo. Para esto podemos utilizar diferentes fórmulas: Harris-Benedict, Fa-OMS, Valencia, Mifflin, fórmula rápida, la que sea que les hayan enseñado y obviamente que se adecue más a las necesidades de la persona, ¿sale? Para este ejemplo vamos a hacer rápidamente una fórmula rápida. Supongamos una persona que pesa 70 kilos de peso. Fórmula rápida: 30 calorías por kilo de peso. Serían 70 kilos por 30 calorías. Me daría un requerimiento total de 2100 calorías por día, ¿sale? Este es el primer paso: determinar el requerimiento calórico. Una vez que realizamos o que determinamos ya el requerimiento calórico, hay que hacer la distribución de macronutrimentos. Para esto, tenemos que considerar hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Realizamos una pequeña tabla donde colocaremos porcentajes, colocaremos calorías, gramos y gramos por kilo de peso. Ahora, en este sentido, lo que tenemos que hacer es, primero, comenzar por la distribución de proteínas, siempre basándose en el requerimiento de gramos por kilo de peso. Recordemos que la normalidad, de acuerdo a la literatura, es de 0.8 a 1.2 gramos por kilo de peso de proteína. Para este ejemplo vamos a tomar el 1.2 gramos por kilo. Recuerden que este requerimiento de proteína en gramos por kilo puede variar dependiendo de las necesidades o situaciones de las personas, ya sean deportistas, sean pacientes enfermos o simple y sencillamente sean personas que quieren realizar una modificación de estilo de vida. Por lo tanto, bueno, consideremos un factor normal, una persona sin ningún requerimiento especial, etc. Entonces, 1.2 gramos por kilo de proteína. Si lo hacemos de esta manera, la persona pesa 70 kilos. 70 por 1.2 gramos por kilo nos da un resultado de 84 gramos de proteína. Hay que recordar algo también: el valor en calorías de acuerdo a cada gramo. En el caso de los hidratos de carbono, un gramo de hidrato de carbono equivale a 4 calorías. O kilocalorías. En el caso de los lípidos, un gramo de lípidos equivale a 9 kilocalorías. Y en el caso de las proteínas, un gramo de proteínas equivale a 4 kilocalorías también. Tomando estos valores es como vamos a realizar toda nuestra distribución de macronutrimentos. Ahora, ¿cómo lo voy a convertir? Puedo hacerlo por regla de 3. En el caso de las proteínas, si un gramo de proteínas equivale a 4 calorías, yo tengo 84 gramos. Una simple regla de 3. Un gramo de proteína equivale a 4 kilocalorías. Si yo tengo 84 gramos, lo único que tengo que hacer es determinar la X. 84 por 4 entre 1. Por lo tanto, 84 por 4, 336 calorías. Esta regla de 3 se va a aplicar básicamente para las conversiones de todos estos gramos a calorías. Si tengo que convertir de calorías a gramos, es básicamente el mismo proceso, solo que en lugar de multiplicar voy a dividir, ¿vale? Ahorita hacemos uno. Ahora, tengo que determinar a qué porcentaje equivale estas 336 calorías. ¿Cómo lo hago? Basándome en mi requerimiento total. Es decir, si 2100... Si 2100 calorías equivale a mi 100% del requerimiento energético, ¿sale? 336 calorías provenientes de proteínas, ¿a cuánto equivale? La operación sigue siendo otra regla de 3. Serían 336 por 100 entre 2100 calorías. Esto nos da un valor del 16%, ¿vale? O una forma rápida para determinar este porcentaje sería simple y sencillamente multiplicar
Bueno, esto es para la distribución de macronutrientes. Vamos a hacer este ejemplo. Supongamos que en el caso de los hidratos de carbono, yo quiero dar un aporte del 50%. Hay que tomar en consideración, en estos apartados puedo comenzar desde el porcentaje o me puedo ir directamente a partir de los gramos por kilo de hidratos de carbono, ¿sale? Funciona de la misma manera, pero para que vean las dos formas. Si yo voy a tomar el 50% de las calorías provenientes de hidratos de carbono, tengo que hacer esta misma operación, solo que en esta ocasión el valor de los gramos es el que yo desconozco. Por lo tanto, mi siguiente valor estaría de este lado, el 50%, y mi X pasa de este lado, lo cual sería 50 por 2100 entre 100. O una forma más rápida sería 2100 calorías por 0.50, ¿sí? Que es el mismo proceso de acuerdo a la conversión en matemáticas. Entonces, si lo hacemos de esta manera, 2100 por 0.50 nos da 1050 calorías. Esta vez nos estamos yendo a la inversa. Ahora, 1050 calorías, ¿a cuántos gramos equivale? Bueno, si tenemos que un gramo de hidrato de carbono equivale a 4 calorías, habíamos quedado que hacíamos la operación tal cual lo hicimos en el cálculo de proteínas, pero esta vez a la inversa. Por lo tanto, ¿cómo quedaría? Si, ¿dónde están? Hidratos de carbono. Un gramo de hidrato de carbono equivale a 4 kilocalorías. Yo tengo 1050 calorías. Necesito saber a cuántos gramos equivale. Por lo tanto, mi X queda ahora de este lado. ¿Vale? La operación sería 1050 por 1 entre 4. Entonces, 1050 entre 4 nos da un resultado de 262.5 gramos. ¿Vale? Como les había comentado, en el sentido que vamos de gramos a calorías, multiplicamos. De calorías a gramos, dividimos. 262.5 gramos. ¿Cuántos gramos por kilo les estamos dando? Simple. Siempre he dicho que la unidad es lo que me va a dar la operación. Si yo quiero determinar gramos por kilo, lo que tendría que hacer es dividir los gramos de hidratos de carbono entre los kilos de peso. ¿Sale? Por lo tanto, serían 262.5 entre 70 kilos. Nos está dando un resultado de 3.7 gramos por kilo de peso, en el caso de los hidratos de carbono, ¿va? Ahora, los lípidos normalmente los solemos dejar casi al final. Obviamente hay que tomar en consideración los porcentajes que nos recomiendan las diferentes guías nutricionales o los diferentes organismos para la distribución de macronutrientes. En este caso, lo que nos queda es sacar el restante de hidratos de carbono y de proteínas para que en conjunto con los lípidos nos dé un 60%, ¿sale? Por lo tanto, si tenemos el 50% de hidratos de carbono más el 16% de proteínas, llevamos un 66% del requerimiento. Nos hace falta completar 34% para que tengamos un 100. Entonces, el 34% vendría siendo de los lípidos. 50, 34 y 16 nos da un total de 100%. ¿Qué es lo que voy a hacer? Únicamente el mismo proceso que determiné de este lado. Recordando que estos porcentajes pueden variar dependiendo de la necesidad, ¿sale? Podemos reducir más hidratos de carbono, podemos aumentarlos, podemos aumentar más proteína, modificar lípidos, etcétera, ¿sale? Todo eso dependerá de la condición de la persona y que sea lo que haya que ajustar de acuerdo al requerimiento calórico, ¿vale? Ahora, hago el mismo procedimiento. Puedo hacerlo por regla de 3, que serían mis calorías sobre este porcentaje. Entonces sería 34 por 2100 calorías entre el 100%. O la forma rápida, como les había comentado, sería 2100 por 0.34. Y esto nos da un resultado de 714 calorías. Si nos quedamos que en el caso de los lípidos, un gramo equivale a 9 calorías, aquí la conversión no va a ser sobre 4, sino va a ser sobre 9. Es punto muy importante. Quedamos que de calorías a gramos voy dividiendo. Por lo tanto, serían 714 calorías entre 9 calorías por gramo,
nos da un resultado de 79.3 gramos. Si lo dividimos de igual manera los gramos entre los kilos de peso, esto nos da un resultado de 1.1 gramo por kilo de peso. Y es así como entonces ahora, dentro de mi distribución calórica, yo sé que tengo un requerimiento de 2100 calorías, ¿sí?, con una distribución de hidratos de carbono al 50%, lípidos al 34% y proteínas al 16%. ¿Sí? Al final de cuentas lo que estoy obteniendo son 262.5 gramos de hidratos de carbono, 79.3 gramos de lípidos y 84 gramos de proteína. Hay que recordar que tengo que tomar en consideración las directrices que me marcan tanto las normas oficiales mexicanas como algunos organismos, ¿sí? Lo de respetar el aporte de colesterol, lo de el aporte de hidratos de carbono simples, así como el requerimiento de algunos oligoelementos y algunos micronutrimentos. Pero, bueno, así es como calculamos una distribución calórica.